Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 51 del Tratado Yamá. Vamos a cerrar el tema que estábamos viendo de si el toro del Cohen Gadol era una ofrenda pública o si era una ofrenda individual. Y vamos a comenzar una nueva Mishnah que nos va a hablar sobre cómo el Cohen Gadol entraba dentro del Kodesh HaKodashim. Vamos a comenzar donde está marcado. Ya. No sé lo que he tocado. Donde está marcado en amarillo en la página que estoy compartiendo. Y ahí empezamos entonces. Dice así: Amarle Rabuna, ver de Rabbi Yoshua le Raba. Le dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, a Raba. Es decir, volviendo sobre la veraitá anterior. Dice así. ¿Qué es lo que dijo la veraitá anterior? Perdón, vamos a traerlo para tenerlo claro. Dijimos que teníamos dos cuestiones. Una cuestión era si el Korban Tzibur era doje, el Korban Yahid, perdón, el Korban individual, era doje Shabbat ve doje Tumá, es decir, que se empujaba Shabbat por él y se empujaba la Tumá. Dijimos que para el Korban Yahid no, únicamente para un Korban Tzibur. Y por otro lado dijimos que el Korban Yahid no tiene temura y el Korban Tzibur, perdón, el Korban Tzibur no tiene temura y el Korban Yahid sí tiene temura. Entonces ahora viene y dice, Tana, aquello que estudiamos en la Bereitá, ¿sí? Las palabras de Rabbi Meir, las palabras de Rabbi Jacob, es decir, que cada uno trajo varios ejemplos en los cuales no se cumplían estas reglas generales que acabamos de establecer. Maishena Pesach de Karele Korban Yahid o Maishena Hagiga de Karele Korban Tzibur. Dice, ¿por qué en esa bereita el Korban Pesach lo mencionaron como un Korban Yahid, como un Korban individual? Y el Korban Hagigá, la ofrenda de Hagigá, la ofrenda que se traía en las fiestas al Bet HaMikdash, bien, la mencionaron como un Korban Tzibur, cuando en realidad a priori era una ofrenda personal. Dice, ¿y acaso es porque Mishum de Ate Bichnufia? ¿Acaso se le llamó al Korban Haigá un Korban Tzibur, Korban público, porque se ofrecía dentro de la fiesta, es decir, los Shalosh Regalim, es decir, que venía mucha gente a Jerusalén, entonces parece como si fuese un Korban Tzibur. Pesach Nami, Ate Bichnufia, entonces el Korban Pesach también debería ser Korban Tzibur. ¿Por qué? Porque también se trae en la fiesta. Y hay mucha gente y parecería un Korban público. Y que Pesach Sheni dice, no, ¿cuál es la respuesta? Cuando habló de Pesach, está hablando del Pesach Sheni, de la ofrenda del Pesach Sheni, de aquella persona que se impurificó, no pudo hacer Pesach Rishon, y traía su ofrenda un mes después, de Loate Bichnufia, y ahí no hay afluencia masiva de gente, y entonces por eso es claramente un Korban Yahid. Entonces pregunta a Gemara y dice, Amarle, dice, si me estás diciendo que estás refiriéndose al Korban Pesach Sheni, Imken, Yehedohet Shabbat, Betatumá, debería, si es un Korban Yahid, perdón, entonces debería empujar el Shabbat y empujar la impureza. Es decir, esta laja sería como Rabanán, que el Pesach Sheni empuja el Shabbat y la Tumá. Entonces dice Amarle, le respondió Rabba y dijo, efectivamente, este Pesach Sheni empuja el Shabbat y empuja la Tumá. Y según quién está diciendo esto, entonces Rabba, que mande a Mardaje, como aquel que opina que sí empuja el Shabbat y empuja la Tumá de Tanya, como se enseñó. Pesach Sheni dojeta Shabbat. El segundo Pesach sí que pasa por encima de la santidad del Shabbat para poder ofrecerlo. Veno dojeta Tumá, pero no pasa por encima de la impureza. Rabbi Yehuda Omer, af doje etatumá, que incluso empuja la impureza. Entonces estamos viendo que hay un punto de vista que dice que este Korban Pesach Sheni sí cumple los requisitos, que es un Korban Yahid, es individual, y se profana por el Shabbat, y en caso de estar impuro se llega a hacer. Dice, Maitama de Tanakama. ¿Cuál es el motivo del primer sabio? Que dijo que a pesar de que es Doje Shabbat, no es Doje a la Tuma. ¿Por qué no? Y Tamarleja que le va a decir, mi penetum de Jito, veía Sebe Tumá. Dice, ¿por qué no hizo el Pesach Rishon esta persona? Porque estaba impura. Por la impureza lo empujaste al Pesach Sheni y ahora lo va a hacer estando impuro otra vez. No tiene sentido. Ahora, Rabbi Yehuda, ve Rabbi Yehuda, ¿qué te va a decir? Amar leja, amar kra, dice el versículo,
Kehol Hukat HaPesach Yasu Oto. Es decir, el versículo del Pesach Sheni, de la ofrenda de Pesach un mes después, para las personas impuras, dice, como todas las leyes del Pesach primero le vas a hacer a él. Entonces dice, Afilu Betumá, incluso que sea en impureza. Es decir, cuando la mayoría del pueblo está impuro. Entonces es así, a Torah de Jezir Alab, la azotó Betahara, los Zahaya hacen Betumá. Es decir, ¿qué estamos viendo aquí? Que la Torá le trajo a esta persona la segunda posibilidad de hacerlo un mes después, pero a pesar de ello no tuvo el mérito, entonces por lo menos que lo haga aunque esté impuro. Bien, esa es la opinión de Rabbi Yehudá en cuanto al Pesach Sheni. Entonces, según eso que acabamos de ver, dice Betipukle, entonces, eh, lo que acabamos de decir, pregunta la Gemara, ¿cuál es la duda de Rabbi Elazar entonces? Que los Kohanim reciben su expiación derech Hagav, es decir, de paso, en el toro de Aarón. Bien, pero es así, es una ofrenda pública entonces. Dice, no. ¿De dónde lo vamos a aprender? Lo vamos a aprender del versículo. En la parashá de Haremot, donde se nos está hablando de todo esto, aparece 3 veces la expresión Asher lo, es decir, que es suyo. Dice, de Asher lo amar Rahamana, Mishelo humevi. Del hecho de que la Torah insiste y dice varias veces me Asher lo, de lo que es suyo, de ahí aprendemos que de lo suyo tiene que traer el toro de Yom Kippur, el Kohen Gadol. De Tania, como se enseñó. Asherlo, la primera vez que aparece en el versículo de lo suyo, ¿qué aprendemos de ahí? Mishelo mevi velo Mishel Zibur, es decir, que es una ofrenda personal y no es una ofrenda pública. Tiene que traer de lo suyo y no del público. Yahol podría ser lo yavi Mishel Zibur, she'ena Zibur mitkaprimbo, abal yavi Mishel Echava Kohanim. Ya, podría ser que estamos diciendo que no traiga del dinero público porque el público no va a expiar con ese toro, pero los Kohanim sí van a expiar con ese toro. Entonces a lo mejor se puede traer de lo de todo. Talmud Lomar, por eso viene la Torah y vuelve a decir, Asherlo, segunda vez. Y Ajolo y Aví. Podría ser que no a priori no traiga el toro de una compra conjunta de todos los Kohanim, pero a lo mejor Imhevi, Kasher, a priori que no lo traiga, pero si lo trajo, pues es válido. Talmud Lomar, Shuv, vuelve la Torah y vuelve a decir, Asherlo, de lo suyo. Shena Katuv, lo repitió el versículo, ¿para qué? Le Akev, ¿para qué? Para condicionar. Es decir, que si no lo trajo del dinero suyo, entonces no vale del todo. Ahora responde la cámara y dice, el de Tamej, desde su punto de vista, que trae de lo suyo. Y sus hermanos Koanim expían de paso con ello, dejaba Koanim, y la de Kanu Begabe. Es decir, si ellos no tienen parte en esa ofrenda, no compraron ninguna parte de ese animal, ¿cómo él va a expiar por ellos? Ellos no tienen parte en el animal. Entonces responde la Gemara y dice, Ela, Shani be Gaza. Es decir, Gaza de Aarón. Dice, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de la propiedad de Aarón, es decir, del Kohen Gadol. Es decir, el toro que trae de lo suyo. De Afker Rahamana Gabe Java Kohanim. Es decir, la Torah a ese toro lo hizo Afker, lo hizo como si no tuviese dueño en favor de sus hermanos Kohanim. Ajá. Y entonces por eso pueden expiar. Entonces dice, entonces sí es así, que, que la Torah lo hizo Efker, lo dejó sin dueño para que los Kohanim puedan expiar por él. Entonces, Nami, también con respecto a la temurá, es decir, a intercambiar ese animal por otro animal. Dijimos que si era un Korban Tzibur, no se podía. Dice, entonces también no se podría llegar a intercambiar. Porque a pesar de que el Kohen Gadol es el que compró de su propio dinero, pero esto no es una ofrenda individual normal. ¿Por qué? Sha'ani be Gaza de Aarón,
es diferente la propiedad de Aarón, de Afker Rahaman Agabeja Kohanim, que la Torá lo hizo Afker frente a sus hermanos Kohanim. Entonces, la pregunta queda rechazada y la duda de Rabbi Elazar queda todavía en pie. Llegamos con esto a la siguiente Mishnah, que esta Mishnah, dijimos, habla de cómo el Kohen Gadol entraba dentro del Kodesh HaKodashim. Dice así, Allá mehalech baejal, עד שמגיע לבין שתי הפרוכת, המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים, וביניהם אמה. Es decir, el Cohen, digamos que entraba con la pala en la mano derecha y el cucharón del Ketoret en la mano izquierda, y caminaba por el Ejal, es decir, por el santuario, hasta que llegaba a las dos cortinas que separaban entre la parte que se llama Kodesh, es decir, el santuario en sí, y el Kodesh HaKodashim y el Sancta Santorum, es decir, la parte detrás de la cortina, que era la parte más sagrada del santuario. Ahora, y esa separación que había entre una cortina y otra, era una separación que tenía 48 centímetros, una amá, entre una cortina y la otra. Ahora, esa es la opinión primera de los sabios. Rabbi Yossi dice, lo hay tashame la paroja tajat bilbat. No, no había dos cortinas, solamente había una. ¿Por qué? Porque dice la Torah, veibdilah parojet lahem, la cortina va a dividir para vosotros, ben a Kodesh u ben Kodesh a Kodashim. Lo está diciendo en singular. Dice, esa cortina va a dividir entre el Kodesh y el Kodesh a Kodashim. Pregunta la Gemara y dice, Shapir Kamar Lehu Rabbi Yossi le Rabanán. Dice, está muy bien aquello que le dijo Rabbi Yossi a los sabios. Tiene mucho sentido. Se está apoyando en un versículo que claramente dice que hay una sola parojet. Entonces, responde la Gemara y dice, Rabanán Amrelach. ¿Qué te van a responder los sabios? Hanemile, esto que está trayendo el versículo de que hay una sola parojet, una sola cortina. Bamishkan, era en el tabernáculo. Abal Bamigdashani, pero en el santuario, en el santuario construido ya, o sea, no con telas y con vigas. Ahí es diferente, que van de lo Javi Ama Traxin. ¿Por qué? Porque no había un muro de una ama que separase entre el Kodesh y el Kodesh Kodashim. Es decir, en el santuario había las vigas que separaban entre el Kodesh y el Kodesh Kodashim. Entonces, y ese tenía una ama, pero aquí no había. Entonces, que era necesario hacer dos cortinas para que hubiese una separación de una ama. Continúa diciendo la Gemara y dice, Uamigdash Ishon, Hu de Avie. Dice, bueno, en el primer Betamigdash también había un muro. Ahí había un muro. ¿Por qué? Porque el Betamigdash era un poquito más bajo que el segundo. El segundo Betamigdash, que era mucho más grande, no se podía construir un muro de una anchura de una ama que tuviese la altura total para separar entre el Kodesh y el Kodesh y el Kodesh. Por eso hicieron las dos cortinas. Dice, Vistabkalehu le Rabanan Bigdushate. Es decir, sobre estas cortinas vinieron a preguntar los sabios en cuanto a su santidad. Dice, ¿y kelifnim? ¿Acaso estas cortinas tienen la santidad de la parte interna? Perdón, esta cortina, estamos hablando de una sola por ahora. ¿Tienen la santidad de la parte interna, es decir, la santidad del Kodesh HaKodashim? ¿Y que la Hutz? ¿O acaso es como fuera del Kodesh HaKodashim, como es en el Ejal? Entonces, por eso, Beabut Shete Parojot. Por eso vinieron a hacer dos cortinas. Para no tener la duda, la cortina interna tiene la santidad del Kodesh HaKodashim. La cortina externa tiene la santidad del Kodesh solamente. Tanura Banán, enseña a nuestros sabios en una vereitá. Ben Amizbeach la menorá, Hayame Halech. Dijimos que el Cohen pasaba por todo el santuario para ir hasta la cortina. ¿Por dónde pasaba? En el santuario que teníamos. Teníamos en el lado norte la mesa de los panes, en el lado sur la menorá y en el medio, un poquito retrasado, el altar de oro. ¿Por dónde pasaba? Pasaba directamente, ¿por dónde? Entonces dice así. Ben a Mizbeach la menorá, es decir, pasaba por el lado sur entre el altar y la menorá. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dice, Ben a Shulchan la Mizbeach, que pasaba entre la mesa de los panes por el lado norte y el altar de oro. Y algunos dicen, Ben a Shulchan la Kotel, que entre la mesa y el muro. Vamos a ver ahora por qué. Dice, Man Yeshombrim. Dice, ¿quién es este sabio? ¿Sí? Que está recordado en la Beraitá,
que dice Yeshombrim. ¿Quiénes son este Yeshombrim? ¿Sí? Dijimos, Yeshombrim ben Ashulchan la Kotel, entre la mesa y la pared. Dice Yeshombrim, Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Rabbi Yossi, esta es la opinión de Rabbi Yossi, de Amar, ¿qué dijo? Pitja Batzafon Kae, es decir, tenemos la cortina que separa entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, ¿verdad? Según Rabbi Yossi solamente hay una cortina, dijimos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para poder entrar al Kodesh HaKodashim a través de esa cortina, tengo que tener una abertura. Entonces, la parte norte de la cortina estaba doblada para que yo pudiese pasar por ahí como una especie de puerta. Entonces, por eso dice que es la opinión de Rabbi Yossi. Dice, Batzafón cae. Esta puerta estaba en el lado norte. Estamos aquí, perdón, vamos a poner así, ya estamos tranquilos para... Pitja Batzafón cae. La puerta para entrar al Kodesh HaKodashim, es decir, la doblez de la cortina estaba en el lado norte. ¿Sí? Por lo tanto, el camino entre la mesa y el muro, que estaba totalmente al norte, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda entrar directamente por el lado izquierdo en el lado norte. Ahora, Rabbi Yudá, ¿qué dijo? Rabbi Yudá Marleja te va a decir, Pitja Bedaron Kai, que la puerta al Kodesh HaKodashim estaba en el lado sur. ¿Sí? Porque Rabbi Yudá, ¿qué es lo que opina? Que había dos parojot, había dos cortinas. Ahora, la puerta exterior estaba en el lado sur, por lo tanto entraba por el lado sur, por eso dijo entre la menorá y el mizbeach. Y después giraba a la derecha, caminaba toda la anchura del santuario, y luego volvía a girar para entrar en el lado norte. Bien, ahora pregúntale a Rabbi Meir. Ahora, Rabbi Meir, que él piensa que caminaba entre la mesa y el altar en el lado norte. ¿Qué más virale? Como quién está pensando él. Y que Rabbi Yehuda virale si está pensando como Rabbi Yehuda. ¿Sí? Neol, que Rabbi Yehuda. Que entre como Rabbi Yehuda. Es decir, por el lado sur. Y que Rabbi Yossi virale. En cuanto a cuántas cortinas había, estamos diciendo, ¿verdad? Si es como Rabbi Yossi, que piensa que solamente había una cortina, que vaya directamente por el lado norte. Neol, que Rabbi Yossi, que vaya, como dijo Rabbi Yossi, pegado a la pared, no en medio. Entonces dice, responde la cámara y dice, Leolam, en realidad Rabbi Meir, que Rabbi Yossi es viral. Él piensa como Rabbi Yossi. Pero ¿qué problema había? La más lejana que te va a decir Rabbi Meir. Shulchanot Zafon Vedarom Munahim. Dice, ¿sabes qué? Shlomo Amelech. No, yo no puedo pasar entre el Shulchan y la pared. ¿Por qué? Porque Shelomo Amelech, junto con la mesa de Moshe, él construyó más mesas. ¿Sí? ¿Y cómo estaban ordenadas? Estaban ordenadas de manera que la cabeza de la mesa está hacia el norte, eran mesas de 2 amot, ¿bien? Y entonces su extremo segundo iba hacia el sur. Entonces estaban puestas así, de norte, de este a oeste, perdón, de oeste a este. Shulchanot Zafon Vedarom Munahim, es decir, no, perdón, estaban puestas de norte a sur, ¿bien? Y entonces ocupaban el espacio que había entre la pared y el Shulchan, y por eso no podía pasar por ahí el Cohen. Un mafseka le Shulchan, velo titayele, entonces no puede pasar por ahí. ¿Por qué? Porque todo este espacio estaba ocupado por las mesas. Ahora, viva de tema, y si me vienes a decirle, Olam, Mizrahuma Arab Munahim, que las mesas no estaban puestas de norte a sur, sino que estaban puestas de este a oeste. Entonces, ¿por qué no podría pasar por la pared? Mishum Shekhinah Lav Orach Ara. Es decir, ¿por qué? Porque no era una manera adecuada de presentarse delante de la Shekhinah, es decir, de venir y entrar directamente hacia el Kodesh HaKodashim. Vamos a pasar a la siguiente página, unas cuantas líneas por hoy. Entonces dice, Lemeal Lehedia, es decir, no es una forma correcta de entrar directamente. ¿Por qué? Porque puesto que
la entrada está justamente junto a la pared norte, si él hace todo el camino pegado a la pared, va a estar directamente mirando dentro del Kodesh HaKodashim desde mucho antes. Ahora, explica la Gemara la opinión de Rabbi Yossi, y a él no le importa que esté mirando para el Kodesh HaKodashim. Amarleja, que te va a decir Rabbi Yossi, Javivin Israel, Shelo Isrihan Hakatuv Leshaliach. Es decir, qué afortunado es Israel, qué querido por Hashem es Israel, que el versículo no vino a decir que era necesario que tuviesen un enviado, sino que cada uno puede rezar por sí mismo. Por lo tanto, el Cohen Gadol es apreciado, ¿sí? Que él es el enviado de todo el pueblo de Israel y puede entrar también de manera directa dentro de la puerta del Kodesh HaKodashim. Pregunta la Gemara, dice Rabbi Yehuda Nami. Y entonces Rabbi Yehuda que también, que él piensa que se va por el sur. ¿Por qué dice que se va entre el altar y la menorá y no dice que va por la pared, entre la pared y la menorá? Dice, Neol ben menorá la kotel, que vaya entre la menorá y el muro. Dice, no puede ir por ahí. ¿Por qué? Meshachare mane. ¿Por qué? Porque la menorá, al estar quemando el aceite y la mecha, bien, suelta, esto tiene un nombre que se me ha olvidado. Hollín, suelta hollín. Y ese hollín se pega en el muro. Y si el Cohen va a ir pegado al muro para poder pasar por ahí, se va a manchar con el hollín sus ropas de Kedushá, sus ropas blancas, y entonces no puede ser. Y por eso no le hacen ir pegado a la pared, sino que le hacen pasar entre el Mizbeach y el muro. Bien, ese es nuestro estudio de hoy. Hasta aquí llegamos en nuestro DAF. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos explicando el proceso del Kohen Gadol dentro del Kodesh HaKodashim. Muchas gracias por estar ahí. Bezrat Hashem, nos vemos mañana.